Bueno, buenas noches para la clase número 1 de áreas farmacéuticas 2. Eh, a lo largo de este cuatrimestre vamos a ver lo que respecta a las otras áreas de donde pueden llegar a trabajar ustedes. Dos grandes áreas, además de la farmacia de barrio, la farmacia oficinal que se le dice. Las otras áreas donde nos podemos desarrollar es en la farmacia hospitalaria o la industria farmacéutica, que son las dos también áreas que requieren el trabajo de los farmacéuticos y de los técnicos y del personal capacitado para ejercer las distintas funciones. Esta primera unidad, la clase número 1, que ya habrán visto en el apunte, eh, desarrollamos un poquito la temática de la farmacia hospitalaria. Capaz el año pasado tuve una alumna, capaz que alguno también, que se desempeña en el hospital, conocer un poco cómo es el funcionamiento de la farmacia hospitalaria. Vamos a hacer un resumen a grandes rasgos de cómo es. Por supuesto que dependiendo de la complejidad del hospital, el número de camas y la localidad y lo que sea, el servicio de farmacia tiene distintas áreas, distintos personal, o sea, más grande, más chico, pero bueno, siempre más o menos las estructuras básicas comunes a todos los hospitales las vamos a ver en esta clase. Bien, qué funciones tienen y demás. ¿Qué es la farmacia hospitalaria? Por supuesto, ustedes saben que el hospital es el principal proveedor del servicio público de salud, donde la gente sin cobertura, o incluso la gente que tiene algún tipo de cobertura, pero que no tienen clínicas o ponen las localidades más chicas y demás, a veces es el hospital o los centros primarios de atención de la salud, lo más directo, lo más cercano al paciente, por lo cual a veces el servicio de farmacia lo único que tienen es a través de lo que pueda dispensar o disponer la farmacia del hospital, que por supuesto tiene otra metodología, no tienen obras sociales, obviamente. Se dedican a abastecer, por supuesto, a toda la gente que se atiende en el hospital, pero también como se ha descentralizado el trabajo del hospital para que no toda la gente caiga. Por ejemplo, siempre les pongo como ejemplo donde yo vivo, acá en Allen, tenemos un hospital grande, digamos, el hospital de la localidad, pero distintos, lo que se llaman los CAPS, que eso fue las legislaciones de hace más o menos unos 10 años, que son los centros de atención primaria de la salud, lo que eran antes la famosa salita médica. Bueno, esos centros primaria de atención también distribuyen medicamentos, insumos y demás, todo siempre bajo la supervisión de un farmacéutico o de un agente sanitario o de un técnico en farmacia que trabaja en el área de farmacia del hospital y provee de los insumos a estos centros. Entonces la farmacia hospitalaria es la que sirve a la población en las necesidades farmacéuticas a través de la selección, preparación, adquisición, control, dispensación, información de medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, lo que habíamos un poquito en la clase de ayer, el uso racional del medicamento, una utilización segura y una utilización sobre todo en el sistema público de salud costo efectiva, digamos, cuando no se puede despilfarrar recursos, entonces que sea efectiva, lo más efectiva posible al menor costo posible. Esto es muy, a veces, dependiendo del contexto de la salud en el país, los hospitales están mejor o menos provistos. Vamos a ver cuáles son los mecanismos que se usan para adquirir los insumos y los medicamentos, qué criterios se tienen en cuenta y a veces cómo algunos criterios no están bien establecidos. Entonces, bueno, como criterios de compra que podrían ser mejores, sobre todo en esto, en el que sean costo efectivo los medicamentos y los productos sanitarios que va a administrar el hospital en beneficio de los pacientes que se atienden en el hospital. Yo siempre pongo ejemplo que por ahí después se los voy a nombrar en el ejemplo. Cuando yo trabajé en el hospital de Bahía Blanca, yo me recibí en Bahía Blanca, soy de Bahía Blanca, hice mis prácticas, nosotros teníamos prácticas profesionales obligatorias en el hospital, en el Internacional Pena o en el hospital municipal. Yo me meto con el hospital municipal y era una época, así en el 2003, digamos, así estábamos saliendo de una crisis en el país y me tocaba hacer varias licitaciones o compra de productos. Y en ese momento el criterio que se tenía en cuenta, por supuesto, un tipo de adquisición que tiene el hospital, que son las licitaciones, que ahora vamos a ver, donde el único criterio que existía en ese momento, o el criterio usado, digamos, no el único que existía, sino que el que se usaba, era la compra por licitación y el criterio del costo, digamos, se compraba lo más barato.
no importaba la calidad, el laboratorio, siempre de proveedores homologados, por supuesto, de establecimientos autorizados y demás, pero el criterio principal era que sea lo más barato, era lo que se compraba, con determinados problemas que aparecían en la práctica, como medicamentos que no tenían la potencia que debían tener, es decir, hipnóticos para sedantes o hipnóticos que se usan en terapia intensiva que no lograban el efecto prolongado de sedación en los pacientes. Bueno, algunos problemas que surgen de cuando el único criterio en la elección de un medicamento o un servicio o un producto que se dispensa o que se administra en el hospital, el único criterio es que sea el más barato. Si bien, como les digo antes, no eran productos truchos ni productos que venían del mercado por una vía ilegal, eran productos, por supuesto, comprados por licitación, en establecimientos buenos y demás. No siempre tienen toda la misma calidad, y en algunas cosas hay veces hay que resignar un poco, gastar un poco más y tener productos de una mejor calidad en cuanto a cosas más específicas, digamos. Bien, pero básicamente es eso. Después creo que los nombro un poquito el ejemplo. Bien, ¿cómo se organiza y cómo se estructura la farmacia en el hospital? La estructura física que tiene un área de dispensación, o sea, la gente puede ir y lo que el médico le receta cuando la atiende en la guardia, cuando la atiende en consultorio externo y demás. Hay un área donde donde se dispensan medicamentos, donde la gente va y retira directamente los medicamentos con la receta médica, sí o sí. Ahí no se dispensan medicamentos de venta libre, no se dispensan marcas de venta libre que la gente le recete y la farmacia tenga, pero sí algunas cosas preparadas, algunas cosas que el laboratorio que la farmacia puede adquirir sobre todo en provincia, por ejemplo Río Negro, no sé Neuquén si es así, tiene su laboratorio propio de elaboración, entonces no sé, paracetamol, ibuprofeno, enalapril, drogas de uso bastante común, las retiran directamente en el hospital. Entonces tienen un área de dispensación donde se entregan los medicamentos, una zona donde recepcionan pedidos y una zona para la preparación y distribución. La farmacia tiene el área de dispensación ambulatoria, así que la gente que se atiende en los consultorios o que se atienden por la guardia, preparan ahí. También tiene un registro de pedidos y preparación de medicación. En la farmacia del hospital, el servicio prepara, por ejemplo, la medicación para cada paciente que está internado. O sea, en las áreas de internación, el médico hace el pedido, por supuesto, para el paciente que está internado, por ejemplo, qué es lo que tiene que tomar, por cuántos días, la dosis, deja el pedido escrito. La farmacia prepara esa medicación individual para cada paciente, para cada sala, para cada habitación, y el enfermero es el que se tiene que llevar y entregarle esa medicación para asegurarse que lo tome y que cumpla con el tratamiento que el médico prescribió. Bien, suelen ser medicamentos y por la farmacia pasa todo lo que tiene que ver con sueros, descartables, gasas, algodón, bueno, todos los insumos que se usan en el hospital pasan por el área de farmacia, o sea que es un área muy importante que tiene que tener mucho trabajo burocrático, a veces mucho de organización, de papelería, de estar bien administrado. No es fácil, se requiere estar capacitados en esto, pero es un área que tiene mucho trabajo también, porque bueno, no es solamente conocer los medicamentos, sino también una parte logística que es muy interesante. Un área de almacenamiento, por supuesto, porque acá se guarda todo, incluso, a ver, hospitales más grandes, que ahora en el nuevo hospital de Allen pasa también, pero en los hospitales de Neuquén y demás, se maneja, por ejemplo, con oxígeno central, es decir, hay el oxígeno va entubado para todas las habitaciones y hay una canilla, digamos, donde tiene el oxígeno cada paciente en cada cama. El oxígeno central también lo maneja el servicio de farmacia. Esto de reponer, chequear, controlar la calidad de los tubos de oxígeno, reponer cuando faltan, bueno, una serie de cosas que tienen que tener en cuenta. Y también funciona dentro del servicio de farmacia, por lo general, la parte de esterilización. En el hospital es muy importante que todo el material descartable, todo el material quirúrgico se esteriliza. Bueno, la parte de esterilización también está a cargo del área de farmacia. Un área de administración para todo esto, lo que sea compras, licitaciones, la parte más de papelería, digamos, y otras áreas dependiendo de la estructura y organización del hospital. Como decía antes, hay hospitales más grandes que tienen un área para el oxígeno, un área para la esterilización, un área para, no sé, cadena de frío, específicamente separados. Bueno, depende de la estructura y el tamaño del hospital, tienen las distintas áreas cada uno. Dentro de las funciones del servicio, el servicio de farmacia estamos hablando, se dividen en tres funciones grandes, donde tienen sus funciones cada una.
las funciones asistenciales, o sea, brindar el servicio de asistencia al paciente, ¿no? Que son las funciones básicas o prioritarias, esto de entregar la medicación, dispensar medicamentos por ventanilla, entregar la medicación en cada paciente, de apoyo clínico, es decir, se trata de trabajar el apoyo clínico es el trabajo de los profesionales, los tres profesionales, digamos, el médico, el farmacéutico, el enfermero. Ese sería el equipo de salud que atiende a cada paciente individualmente, digamos, cada paciente internado, cada paciente que está en el hospital, un operado o lo que sea, tiene siempre la visita del médico, el médico que prescribe, el farmacéutico que prepara y entrega, y el enfermero que por supuesto hace la entrega y que cumple el tratamiento y cambiar los sueros. Y bueno, es el trabajo de los tres profesionales de la salud en el equipo clínico, digamos. También dentro de funciones de servicio nuestro están las funciones de docencia, digamos, dictar cursos, actualizaciones en medicamentos, en nuevos tratamientos, en nuevas técnicas de esterilización, lo que sea. Brindar estos cursos es parte del servicio, digamos, para el personal del hospital, docencia interna, y también docencia externa, campaña de concientización, la importancia no sé, del uso racional del medicamento, de la donación de sangre, bueno, la docencia, educar en la educación, docencia externa es para toda la comunidad. Y funciones propias del servicio, las funciones de investigación. Acá tiene 4 áreas importantes que funcionan dentro del servicio de farmacia, como es la farmacoepidemiología, la materia que estamos viendo a la par con ustedes, es decir, llevar estadísticas, controles de qué pasa con la morbilidad, la mortalidad, la incidencia, la prevalencia de las enfermedades, todos los términos que ya vimos en la clase de ayer. Realizar los estudios de utilización de medicamentos, qué se consume, por qué, cuánto tiempo, qué rango de edad, bueno, en todos los estudios de utilización de medicamentos, llevar estadísticas de lo mismo. Farmacoeconomía, es decir, la economía, digamos, los costos, beneficios en cuanto al uso de fármacos. Y en hospitales grandes, no es el caso de algunos hospitales de acá, pero en hospitales más grandes, los ensayos clínicos de medicamentos, las pruebas de nuevos medicamentos, ensayos clínicos nuevos, como se está probando ahora la vacuna nueva, lo que sea para el COVID. Los ensayos clínicos de medicamentos pasan y entran dentro de las funciones de investigación y funcionan dentro del servicio de farmacia del hospital. Bien, como ayer se me va a colgar esto, esperemos que no. Bien. Los componentes del servicio, el servicio de farmacia. Tenemos componentes del servicio que los llamamos así, orientados al medicamento y orientados al paciente. Orientados al medicamento en sí, lo que tiene que ver con una logística administrativa y operativa, es decir, la gerencia y gestión, las compras y demás, la recepción, el almacenamiento y la distribución. Es decir, esto qué comprar, cómo comprar, cuándo comprar, el proceso de compra propiamente dicho, la recepción del mismo, el almacenamiento y la distribución. Todas esas tienen que funcionar como un relojito y está bien todo aceitado el mecanismo para que esto sea en el menor tiempo posible, al menor costo posible y demás. Logística técnica, que es la selección de medicamentos costo efectivo, lo que decíamos antes, cuáles son los criterios que vamos a emplear para la adquisición. El acondicionamiento o elaboración de mezclas endovenosas, nutrición artificial y citostáticos, a veces se preparan, se elaboran. Nosotros, por ejemplo, en Bahía trabajamos en el hospital, preparábamos todo lo que eran ampollas de calmantes, ampollas de morfina para pacientes internados y demás, se preparaban ahí las mezclas endovenosas. Y la distribución por dosis unitaria, es decir, para cada paciente preparar el comprimido, lo que tome, la gota o lo que sea, en dosis unitarias. Dosis quiere decir para cada paciente, no le dejamos el blister al lado de la cama para que tome el medicamento él, se acuerde. La dosis la prepara en la farmacia y la administra el enfermero o la enfermera. Y las funciones entonces orientadas al medicamento en las primeras, estos componentes del servicio, los siguientes serían los orientados específicamente al paciente, los pacientes en general, la comunidad, ¿no? Actividad de promoción de la salud y prevención de enfermedades, información y educación en salud, dispensación, indicación farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, es decir, todo nuestro asesoramiento profesional, el seguimiento de esa terapia farmacoterapéutica, es decir, la terapia esa con fármacos, seguirlo, ver si lo cumplen, si da efectos, si da resultados, si os tiene que cambiar de terapia, tiene que volver a consultar al médico, bueno, todo esto pasa dentro de la farmacia del hospital. Y farmacoepidemiología, lo que decíamos hoy, y la farmacovigilancia, que es que vamos a ver a lo largo también de este cuatrimestre. La farmacovigilancia es el seguimiento que se le hace a los medicamentos nuevos, o los medicamentos que salen nuevos al mercado, o nuevas terapias, nuevos tratamientos, a veces no solamente un medicamento, una terapia nueva que se utiliza para alguna técnica específica. Bueno, la vigilancia, es decir, controlar cómo se está cumpliendo eso, si aparecen reacciones adversas, con qué frecuencia aparecen, si hay que
e incluir alguna advertencia. Bueno, todo esto es funciones dentro de la farmacia, del servicio de farmacia del hospital. Bien. La estructura organizativa por procesos, es decir, el proceso de compras, almacenamiento, distribución y demás. Primero, específicamente el proceso de compras. El proceso de gestión de compras, o sea, qué es lo que vamos a comprar, tiene que responder a las preguntas cuánto comprar, qué vamos a comprar, para qué lo vamos a comprar y cómo lo vamos a comprar. Esas 4 preguntas son el cuánto, qué, para qué y cómo, para lo que decíamos antes, obtener cosas en el menor tiempo posible, al menor costo posible, bueno, para que el mecanismo sea lo más, la gestión sea lo más ágil posible. ¿Cuánto tiene que ver con la gestión económica? Es decir, qué cantidad vamos a comprar, qué presupuesto estamos manejando, cuánto vamos a poder comprar. El qué y el para qué en relación a una necesidad farmacoterapéutica, es decir, no vamos a comprar 18 millones de unidades de un antiparkinsoniano cuando se atienden 2 pacientes con Parkinson en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que qué necesidad terapéutica hay? Es lo que nosotros vamos a tener que ver qué vamos a comprar y para qué lo vamos a necesitar. Y cómo lo vamos a comprar orientado a la parte clínica, a la parte de la terapia que vamos a tratar de corregir ahí. Dentro de la compra, digamos, el proceso de compra, dentro del suministro, en esta etapa fundamental debe quedar respuestas básicas a 2 interrogantes que sirven como punto de partida del sistema logístico, que es qué comprar y cuánto comprar, lo que decíamos antes. El qué comprar es a tener en cuenta elegir entre diversas alternativas, es decir, distintos laboratorios, distintas formas farmacéuticas, distintas presentaciones. Y elaborar una lista básica de medicamentos representa el principal vehículo por medio del cual se puede lograr que los intereses por la seguridad, la eficacia y la economía de las medicinas y que éstas tengan un impacto positivo en el proceso de prescripción. Es decir, tener siempre un stock permanente de lo más usado habitualmente, o de lo que más suelen prescribir los médicos, en relación a las terapias o a la gente que se atiende en el hospital, qué es lo que más, qué patologías son las que más se atienden y demás. Bueno, todo eso para, por ejemplo, no dar faltas, no dar siempre que no hay en stock en el hospital. Está bien, a veces hay médicos que se recetan cosas difíciles que tengan, muy difíciles que tengan la farmacia en el hospital y viene a la farmacia del barrio a comprar, la gente humilde o gente que por ahí no tiene los recursos y quizás a veces también eso es parte, lo vamos a ver en todo este cuatrimestre también, relacionado con farmacoepidemiología también. Los procesos de prescripción, a veces hay terapias que son o más baratas o igual de efectivas y con digamos otras alternativas terapéuticas que a veces los médicos por no estar actualizados o por digamos a veces como no es un problema de los profesionales, digamos, si la terapia que recetan se puede conseguir, es barata o no sé qué, es siempre una pelea entre comillas, entre las alternativas que tienen, y hay médicos que directamente recetan todos los medicamentos que saben que tienen un conocimiento, se acercan, preguntan qué es lo que hay en stock en la farmacia, entonces en base a lo que tenemos en la farmacia del hospital, ellos pueden recetar la terapia para el paciente. Digamos, ¿qué pasa con la salud de los medicamentos? El rango de medicamentos para la presión, por ejemplo, para la presión arterial, debe haber, no les voy a mentir, pero debe haber 25 alternativas distintas, de drogas distintas. Dentro de esas 25 drogas distintas, 25 terapias distintas, estoy diciendo 25 por decir un número. Dentro de esas 25 hay un promedio de 4 o 5 alternativas por laboratorio, digamos. Cada laboratorio tiene su marca. O sea, esas 25 se hacen 100 o 125 opciones. Quizás hay drogas que el objetivo terapéutico de, por ejemplo, bajar la presión arterial, quizás con una droga barata, de fácil acceso y que tiene en cualquier salita médica o farmacia del hospital, por ejemplo en Alapril, se logra el objetivo terapéutico y no hace falta ir a un valsartán con hidroclorotiazida. Si es una droga mucho más cara, difícil de conseguir, no difícil, costosa, que por lo general no hay en la farmacia del hospital y no tiene sentido, o a veces es el único sentido que tiene y sí o sí tiene que tomar eso, bueno, se ve cómo se le provee al paciente. Pero digamos, no es 2 más 2 es 4 esto, digamos. No es tan fácil de medir, siempre estamos en esa de si es necesario el medicamento el más novedoso, el que tenga menos efectos secundarios o a veces algún efecto secundario tolerable, puede tener, en el Alapril tiene en el 50% de los casos, por decir algo así, provoca tos como efecto secundario. Bueno, a veces la tos es a veces no te produce o a veces es súper tolerable y es un medicamento barato y que baja la presión y demás.
Bien, el cuánto comprar entonces hace referencia a cuál es la cantidad óptima de compra, cuánto vamos a necesitar. Una vez estimada la cantidad necesaria de medicamentos a requerir y una vez adquiridos estos, es fundamental el mantenimiento de cantidades adecuadas, es decir, mantener un stock permanente. Esta cantidad óptima de mantener en existencia va a depender fundamentalmente de los factores que ejercen influencia directa sobre la superficie de suministro, bla, bla, bla. No importa tanto eso, no me quiero extender tanto. Compra de medicamentos e insumos, bueno, la recepción del pedido tiene por objeto el cumplimiento de las características deseadas, es decir, especificaciones administrativas, que no se pierdan papeles, los procesos de compra, licitaciones y demás, especificaciones técnicas. Y la compra de medicamentos también tiene que, el último paso sería el almacenamiento, es decir, cómo lo vamos a guardar, cómo lo vamos a conservar. ¿Para qué? Garantizar la conservación de las características deseadas, haciendo hincapié en que en la calidad, control de factores ambientales, que no haya humedad, lo mismo que veíamos en el área farmacéutica Suna, como guardábamos, como almacenábamos los medicamentos en la farmacia, que no haya humedad, que no estén expuestos directo al sol, que no esté en un área excesivamente calurosa o excesivamente fría y demás. Eso va a controlar los factores ambientales, va a hacer que se conserven las características deseadas que tiene ese fármaco. Y cantidad que tengamos, ordenamiento y control de inventario para que no tengamos cosas archivadas que se nos vencen sin que nadie lo pueda usar. Por un lado asociar la acumulación excesiva, o por otro lado estar dando faltas y no tener en existencia medicamentos que son de consumo masivo que necesitaríamos tener. Bien, ¿cómo se abastece principalmente en un hospital? Esto es importante. Ordenados de mayor a menor, digamos, de lo que más se usa para proveerse de medicamentos a lo que menos, pero que también existe. Los mayores proveedores, digamos, son las licitaciones privadas u otros mecanismos de contratación semejantes gestionar en el mismo medicamento. Es decir, se necesita gasa, bueno, se llama licitación, a sobre cerrado, a sobre abierto, licitación, distintos procesos de licitación, pero en cuanto a los distintos proveedores hacen una oferta y se elige la que tenga mejor cantidad, la marca que queremos, el menor precio, lo que sea. El criterio se elige en el propio establecimiento. Pero este es el principal mecanismo por el cual nos abastecemos. Las compras centralizadas también, es decir, va a comprar el Ministerio de Salud de Río Negro, va a comprar para todos los hospitales. Entonces no es lo mismo comprar en un laboratorio un lote de, por ejemplo, 100 vacunas que un lote de 10.000 vacunas. Al comprar en mayor cantidad abaratamos costos. También ponemos en algunos lugares, San Luis, Río Negro, algunas provincias tienen laboratorio de producción propia, es decir, se proveen directamente el Ministerio de Salud de la provincia, provee los medicamentos de su propio laboratorio de producción. Muestras médicas también se usan bastante, digamos, los visitadores médicos y los laboratorios acercan muestras que también se pueden repartir en los pacientes, o donaciones de terceros que también pasa. No por ir en medicamentos, donaciones de terceros no se distribuyen, pero sí otras cosas. La distribución entonces, ¿qué tiene por objeto? Que sea para el paciente correcto, el medicamento correcto, es decir, el fármaco que quiera, el médico, la dosis que desee, la forma farmacéutica y su vía de administración, en el tiempo correcto y por el tiempo correcto. Esto es cómo distribuimos la medicación, por ejemplo, a la sala de internación. Tiene que llegar al tiempo correcto, por el tiempo correcto, digamos, por la duración del tratamiento. Y bueno, eso es básico también nuestra función. Distribución de medicamentos, tenemos disminuir costos, asegurarnos a los pacientes el acceso oportuno al medicamento, preservar la calidad de los medicamentos durante la conservación y almacenamiento, y una vez que se distribuye, asegurar el uso racional y control de los medicamentos, así que no haya ni sobremedicación ni submedicación, digamos, que sea ni mucho ni poco. Bien, y dentro de la farmacia del hospital funcionan los programas nacionales de provisión de medicamentos. Saben que hay distintas patologías donde el Estado provee en forma gratuita, de acuerdo a estos programas, la medicación para esa patología, ¿no? La ley de 1983, la ley 22.909, esto tiene que ver también con derecho farmacéutico, es la ley sobre el régimen general para la vacunación contra las enfermedades prevenibles, garantiza el acceso a las vacunas oportunas y suficientes, así como personal y materiales para la aplicación en todo el territorio. Esto es el calendario de vacunación. Las vacunas que están dentro del calendario son de distribución obligatoria y gratuita en todos los centros de salud, hospitales, salitas médicas y demás. Esto es por ley, la tiene que proveer el Estado. Ese es un programa, digamos, de provisión de medicamentos, todas las vacunas. Las vacunas que están dentro del calendario, porque hay otras vacunas específicas que, bueno, a veces las van agregando, las van sacando del calendario, pero sí las de siempre, las del calendario actualizado. Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, quiere decir eso. Esto es de 1991, se establece el Interés Nacional de Lucha contra el SIDA. Bueno, los programas, los pacientes con HIV retiran su medicación también de la farmacia del hospital en forma gratuita, en forma anónima. Es decir, cada paciente tiene un registro de una historia clínica, un registro de qué medicamentos consume, por cuánto tiempo los consume, durante cuánta cantidad durante el mes, durante 15 días y demás. Cada paciente se archiva con
es un número, no, digamos, no se sabe ningún dato del paciente, sí su número, su ficha técnica y demás, y vienen y retiran los medicamentos para el HIV en la farmacia del hospital. Asegurar la confidencialidad, esto es lo que quiere decir. Incluso en algunas farmacias, porque yo he trabajado en esa, el paciente directamente ni siquiera lo retira por ventanilla, digamos, tiene otro circuito, pasa adentro de la farmacia, pasa por otra puerta, bueno, para garantizar la confidencialidad de la persona que vive con HIV, porque a veces lo quiere hacer público y a veces no. Bien, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablaciones e Implantes, esto es el INCUCAI. Bueno, eso todo lo que tiene que ver con la donación de órganos. Confecciona y actualiza las listas de donantes cuando uno queda primero para recibir un órgano, o segundo o tercero. La lista de prioridades funciona dentro del INCUCAI. Bueno, y también lo provee el Estado, digamos, el traslado, la ablación, digamos, sacar el órgano al paciente fallecido y el trasplante al paciente que se va a operar, digamos. Eso es todo gratuito y lo tiene que proveer el Estado. Bueno, y después otros que, digamos, se los nombro también, no son tan conocidos. Programa de Sanidad Escolar, el PROSARE, evaluar el estado de salud de los niños y niñas en edad escolar, implementa acciones de promoción y prevención de la salud en escuelas. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, esto es, las farmacias del hospital pueden pasar cualquier paciente a retirar preservativos, a retirar pastillas anticonceptivas, esto es del año 2003, los famosos programas de procreación responsable se llaman, es libre, cualquier método anticonceptivo y conocimiento sobre también la educación sobre métodos anticonceptivos autorizados, el uso eficaz, sin sufrir discriminación, coacción y violencia, bien, facilitar el acceso a todos los métodos anticonceptivos y los insumos como ser preservativos y demás. Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, disminuir el impacto de las enfermedades inmunoprevenibles a través del alcance de elevados niveles de cobertura, mejorar el servicio de vacunación, establecer prioridades. Bueno, esto refuerza la ley de vacunación, digamos. Esto quiere decir que, por ejemplo, todos los años se actualiza o se sacan o se agregan vacunas al calendario. Programa Nacional de Control de Hepatitis Virales, Programa Nacional de Control de Tuberculosis y Lepra, Día Nacional por una Argentina sin Chagas, distintos planes. Bueno, se los puse nomás para que los conozcan, no les voy a preguntar tanto de eso. Bien, medicamentos esenciales, ¿qué es esto? El Vademecum de medicamentos esenciales. La Organización Mundial de la Salud considera esenciales a los medicamentos que cubren la necesidad de atención de salud prioritaria de la población. Los medicamentos esenciales no son todos los medicamentos que existen en el mercado, sino algunas drogas que sí o sí deberían cubrir a toda la población de todas las enfermedades posibles. Después hay casos obviamente muy extremos, pero las patologías de mayor prevalencia tienen que estar cubiertas, son medicamentos dentro del Vademecum de medicamentos esenciales. El listado que publica la Organización Mundial de la Salud es un punto de partida para establecer prioridades desde el punto de vista de la salud pública. Es decir, el Ministerio nuestro selecciona los medicamentos e insumos, hace su propia lista de medicamentos esenciales que ustedes la pueden consultar en la página de la Secretaría de Salud Argentina. Toma como base el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y selecciona y utiliza cartera nacional, se basa en protocolos y guía de atención. Bien, considera la perspectiva del paciente, médicos, autoridades. Bueno, esto quiere decir el listado de medicamentos esenciales que provee el Estado como para determinadas patologías. El estado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención, es decir, en primer nivel de atención es en hospitales, salitas médicas y demás, es fundamental para fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud. Esto surge después de la crisis del 2001, donde la mayoría de la gente quedó fuera del sistema sanitario y se atendían en hospitales y salitas y demás. Bueno, por ley y por asistencia del Estado, todos los hospitales tengan por lo menos un listado de medicamentos esenciales para las patologías básicas y más recurrentes, es muy importante para mantener la estrategia de atención primaria de la salud. Consta de cada uno de los medicamentos que contiene el listado de medicamentos esenciales, información útil sobre su uso, prescripción. Está muy bueno, si quieren chusmenlo, me parece que lo puse después en la bibliografía, no me acuerdo si lo puse. Bueno, el listado de medicamentos esenciales y hay guías de uso de medicamentos esenciales, toda la página del Ministerio de Salud o en argentina.gov, en alguna de esas. Entonces, lo que veíamos de las formas de aprovisionamiento, cómo compra los medicamentos el hospital, son las operaciones y procesos entre la compra de determinados bienes, materiales, equipos, hasta la posterior distribución. La compra centralizada, eso que les decía hoy, cuando se compra en mayor cantidad, varios establecimientos compran a un laboratorio un determinado producto, por ejemplo, lo compran en más cantidad. ¿Esto qué quiere decir?
en grandes cantidades de medicamentos e insumos posibilitan que disminución en los costos. No es lo mismo comprar, como les decía, 10 vacunas que 10.000. Cuando el Estado provee todos los años, por ejemplo, la vacuna antigripal para los afiliados de PAMI, la obra social de PAMI compra una partida para todas las UTI, para todas las unidades de atención de PAMI del país. Entonces compran cantidades inmensas y eso hace que puedan conseguir mucho mejor precio. O sea, disminuye costos sin disminuir, sin necesidad de sacrificar la calidad. Esto pasa como cuando van a comprar una docena de facturas sale 100 pesos, cada factura sale 20 pesos. Cuanto uno compra más cantidad, más barato. Muy bueno el ejemplo de las facturas. Bien, con este objetivo se administran las especificaciones y las licitaciones públicas para cada uno de los medicamentos que se compran por compra centralizada. Garantiza la visibilidad y la calidad del suministro de medicamentos desde la adquisición hasta la entrega y en todo trayecto hasta la dispensación de medicamentos para el bla bla bla. Lo importante que quiero que sepan de la compra centralizada es que disminuye costos y no resigna eficacia o calidad. Los medicamentos e insumos se recepcionan directamente en los establecimientos de salud por el responsable del centro, el farmacéutico, el técnico, quien sea. Luego de la gestión de stock, es decir, ingresar los productos al stock, herramienta de registro para recepción, se cargan al sistema, lo que sea. Almacenamiento y dispensa, los medicamentos se colocan en la farmacia en establecimientos preparados para ser entregados al personal cuando el médico los prescriba, en dosis unitaria, acuérdense. Los medicamentos bien guardados y ordenados permiten encontrarlos y entregarlos con mayor rapidez. Esto es lo mismo que aplica para la farmacia oficinal. Y conservarlos en buen estado y facilitar el control de stock. Es imprescindible que todos los establecimientos tengan un lugar destinado al adecuado almacenamiento. Aladera para cadena de frío, al resguardo de la luz para los que necesitan resguardo de la luz y demás. Eso es lo que quiere decir destinado al adecuado almacenamiento. Temperatura homogénea, ni excesivo calor ni frío. Bien, inciden directamente, como ya lo vimos y ya lo saben, ya lo aprendieron, que las condiciones de almacenamiento, cómo lo vamos a almacenar, bajo qué condiciones, repercute e incide directamente en la calidad del producto que estamos almacenando. Bien. Relación entre técnicos farmacéuticos. El grupo de trabajo en la farmacia del hospital, a veces son 1 o 2 directores técnicos farmacéuticos y después técnicos, auxiliares, un montón de gente laburando en el mismo lugar. Puede tener analogías muy parecidas con las que se establece entre médicos y enfermeras, la relación entre el farmacéutico y el técnico. Ambos grupos están formados por 2 profesionales sanitarios que trabajan codo a codo para un mismo fin, pero con un grado de decisión y responsabilidad distinta. Es decir, nosotros, técnicos y directores técnicos farmacéuticos, trabajamos codo a codo. No hay diferencia en el trabajo entre uno y otro. Hacemos lo mismo y podemos hacer lo mismo y estamos igual de capacitados. Lo que sí tiene que quedar en claro a veces es que la responsabilidad de uno y de otro también es distinta. Es decir, el director técnico es el principal responsable en cuanto a el fin último de todo lo que pase adentro. El responsable es el farmacéutico, ¿sí? La decisión última, el final y su responsabilidad es distinto el farmacéutico al técnico. Esto no quita que uno sea, esto no quiere decir que uno sea o esté por encima del otro, que lo pueda mandar, dar órdenes o hacerle acoso laboral. No tiene nada que ver, pero sí que la responsabilidad final es para el farmacéutico es mayor, digamos. Genera varios problemas que van de la solapación de roles, la diferente motivación, la jerarquización, la evolución de las cargas profesionales y por supuesto la diferencia en los sueldos. El técnico en farmacia realiza funciones de tipo mecánico y administrativo, las cuales son absolutamente imprescindibles para el buen funcionamiento del servicio. Es decir, el trabajo codo a codo es fundamental. Esto quieren que lo amplío no solamente a la farmacia del hospital, en la farmacia oficinal, en la farmacia de barrio. Tener un colega, un técnico capacitado, bien formado y que sepa de lo que está haciendo, responsable y demás, es sumamente importante. No quiere decir que pueda hacer todas las tareas en la farmacia, porque ya vimos en áreas farmacéuticas 1 y seguramente lo van a ver en el final cuando se los tome, que la decisión final y última, siempre la responsabilidad final es del director técnico, pero sí la importancia de tener el personal capacitado trabajando codo a codo. Debemos motivar al técnico, a ustedes, establecer relaciones absolutamente profesionales, evitar roces y valorar su trabajo, que valoro muchísimo cuando, sobre todo, como ustedes están bien formados. Para ello el farmacéutico ha de procurar acercarse y comunicarse, hacerlo partícipe de las obligaciones y tareas que le implican. El técnico en farmacia es el profesional que más puede influir en nuestra calidad de vida profesional. Esto en cuanto a la importancia de ustedes como técnicos, como mano derecha o como trabajador trabajando a la par del farmacéutico. Pueden hacer todo pueden llenar el libro, pueden hacer todo. Lo único que va a pasar el farmacéutico después es firmar. Y si confía en el trabajo de usted, lo va a firmar sin siquiera mirarlo. Bien, hasta acá la clase número 1 de áreas farmacéuticas 2, farmacia hospitalaria, de este sábado 15 de agosto.
Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, como siempre, las vías de comunicación, foros de discusión, chat, mensajes, siempre les aclaro lo mismo. Cualquier duda por el medio que sea, se comunican. Yo estoy siempre disponible. Y bueno, espero que hayan disfrutado la clase.